Pero antes yo quiero, Naidú, que usted me dé un abrebocas, solo un abrebocas, y yo quiero que nos detengamos únicamente en un documento sobre el cual ha habido bastante polémica en las últimas horas. Ayer dimos aquí en Sigue la W una noticia que luego tuvimos que revisar. ¿Por qué? Porque en un principio la fiscal Angélica Monsalve no nos había contestado, digamos, de una manera clara un chat en el cual le preguntamos si ella había o no salido del país por un tema de una orden de detención emitida por la justicia venezolana. Finalmente, la fiscal Monsalve nos dijo: eso es falso, yo estoy en Colombia, estoy en Palo Quemado, estoy en mi oficina, y así lo registramos. Sin embargo, hay que decir, Naidú, que esta noticia que registramos aquí en Sigue la W tiene un soporte, y el soporte es este documento que les voy a presentar ya mismo en pantalla. Sí. Uno de varios que vamos a presentarles más adelante, pero este es solamente el abrebocas, en el cual claramente, como usted puede ya verlo a través de nuestro YouTube Live, pues se ve que hay una orden de detención por parte de la justicia venezolana en contra de, y aquí lo leo, voy a citar el documento, Naidú, Sí. Angélica María Monsalve Salazar, titular de una cédula de identidad venezolana tal, no la vamos a decir porque por supuesto es un dato personal, y a ella se le señala en esta orden, que tiene fecha 15 de junio de 2023, Ciudad de Caracas, como presunta responsable de la comisión de los delitos de hurto calificado y estafa. De ahí es de donde sale la noticia, ¿no, Naidú? Sí, lo que pasa es que hasta hoy podemos publicar ese documento porque también hay una reserva en la fuente, pero aquí ya lo estamos haciendo público para que la fiscal también sepa que nosotros tenemos los soportes de la información que estamos brindando. Esta es una orden de aprehensión según el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Es correcto. ¿Qué dice el documento? Dice que es por lo que este despacho judicial acuerda ratificar un oficio de abril, óigalo bien, abril de 2014, sobre esto nos vamos a referir más adelante, dirigido al jefe del Departamento de Aprehensiones del Cuerpo de Investigación Científicas Penales y Criminalísticas, a objeto de que la ciudadana Incomento sea presentada ante la sede de este órgano jurisdiccional. Firma doctora Adriana Andreina Rivas Durán y otros de ese tribunal 14º en primera instancia en lo penal en Venezuela. Ahora, sobre esto, Sigue la W conversó extensamente con la fiscal Monsalve. Ella nos pidió no salir al aire, toda vez que ella misma está adelantando una indagación respecto a todo esto, pero sobre todo para tener mucho cuidado, toda vez que igual es un proceso que se está adelantando en Venezuela. Sin embargo, y aquí les doy el titular, más adelante vamos a mostrar otros documentos, pero la fiscal Monsalve dice: primero, nunca he sido imputada. Más adelante vamos a mostrarles un documento en donde se ve que hablan de una imputación. Ella dice: nunca he sido imputada. Número 2, no he sido condenada. Por lo cual también a ella le llama mucho la atención que se esté hablando de extradición, cuando en principio la extradición, nos dice ella, se da es cuando hay una condena y entonces un estado le pide a otro: venga, mándemelo para acá. O algún proceso de cooperación judicial para que se dé el traslado. Pero yo resalto y destaco la palabra que utilizó la fiscal Monsalve a la hora de hacer referencia a este documento y otros que les vamos a presentar más adelante, porque es que tenemos mucho que presentarles hoy en Sigue la W. Recuerden que hoy estamos de corrido con ustedes como todos los días desde las 12 y hasta las 2 de la tarde en digital. De repente la segunda parte esto lo haremos en digital, pero la fiscal dijo: esto es un montaje. Un montaje. Y nos presentó sus antecedentes judiciales en Venezuela, apostillados, en donde efectivamente ella no aparece ni con condena, ni aparece una orden de detención, ni nada de eso. Más adelante, y Naidú yo le voy a pedir hoy que se quede un ratico, por favor. Claro que sí. Gracias. Además que usted también ilumina esta cabina como lo hacen siempre nuestras compañeras, Paola, Andrea, Mauricio. Con mucho En gusto fin, me quedo. entonces muchas gracias. Dice la fiscal, esto es un montaje. Y un montaje que además tiene unas aristas muy interesantes que va a ver usted cuando empecemos a desmenuzarlas, Naidú, se encontrará con asuntos bien llamativos. No es normal. En el mundo desarrollado no es normal. Y así a usted le parezca que todo está bien, no es normal. No es normal. Al otro lado del planeta hacen puentes
en cuestión de semanas o de meses, no en 8 años. Y así a usted todo le parezca que está bien, para un observador externo, esto no es normal. Le agradezco, señor secretario Frank Ramírez, por estar con nosotros. Muchas gracias, Juan Pablo, a ti, al equipo de trabajo y un saludo muy especial a toda la audiencia de Sigue la W. Gracias. 30 de noviembre. Grande. Ya lo puso con marcador y le puso unas bombitas. Andrés, gracias. Bueno, Naidú, llegó la hora. Llegó la hora, tenemos las respuestas de la fiscal Monsalve. Hay quienes dicen que lo dejamos de último. Pues bueno, resulta que ayer cuando hicimos las predicciones del tema de la fiscal Monsalve fue también aquí en este segmento de Sigue la W, así que también estamos respetando los segmentos en donde se informó. De hecho, por eso también arrancamos hoy Sigue la W, registrando el documento que nos trajo Naidú, pero también la respuesta de la fiscal Monsalve. Así que Naidú, cuéntenos un poco cuál es la historia de este supuesto, y voy a decir supuesto proceso penal, porque además la fiscal nos ha señalado que estos documentos, al no estar debidamente apostillados, no contarían una validez para ser interpretados aquí en Colombia como tal, pero finalmente son una información que ha llegado a la W de fuentes fidedignas y quienes nos dicen que estos documentos son reales. Insisto, la fiscal nos dice que es un montaje y les voy a dar más argumentos de la fiscal. Adelante, Naidú. Juan Pablo, pues este proceso tiene varias vertientes, porque es un proceso que está en Venezuela en contra de una fiscal colombiana, Angélica Monsalve, pero quien además tiene también cédula venezolana, no de extranjería, sino venezolana. Entonces usted me preguntó cuando empezó el programa, ¿qué pasa con el delito de estafa y de hurto agravado que ella tiene? Como son dos delitos, nos vamos con el más grave, según un abogado internacional, quien nos dice que sería la estafa, que tiene dos vertientes. Venezuela. No, es un abogado colombiano internacionalista. Muchísimas gracias. Perfecto. Entonces, dice que la estafa tiene dos vertientes en la justicia venezolana. Y también hablamos, de hecho, con nuestra corresponsal Gabriela, quien ya más adelante, exactamente, quien ya nos va a dar unas precisiones. Pero quiero decir, ¿hasta cuánto tiempo el gobierno puede prescribir un delito? Este tipo de delitos, que era lo que usted me preguntaba, ¿cierto? Pues en este caso, en la estafa ordinaria son 7 años, pero la justicia establece un límite de tiempo mayor, que son 7 años más la mitad de ese tiempo, es decir, 3 años y medio más. Serían 10 años y medio. Pero para que la prescriba. certeza de cuándo fue que se cometió el delito. 2014. Toda vez que la primera orden de detención dice 2014, ¿no? Sí. Hace casi 9 años. Hace casi 9 años. Lo que, según esta información, estaría en el límite de tiempo, porque los hechos también son del 2014, que ya vamos para allá. Entonces, ella estaría dentro del tiempo. Otra cosa que llama la atención, Juan Pablo, y es la cooperación internacional de la justicia. Si ella es fiscal aquí en Colombia y fue juez en Venezuela, ¿no hay una comunicación entre esos organismos para que haya una cooperación internacional? Sobre eso le tengo la respuesta de la fiscal Monsalve. ¿Qué dice ella? E insisto, la fiscal Monsalve no está con nosotros, la invitamos a que nos acompañara, pero ella declinó la invitación porque por ser una situación judicial sobre la cual ella misma también está indagando, prefiere no hacer afirmaciones que luego eventualmente pudieran convertirse en un problema para ella. Pero ¿qué nos dijo la fiscal Monsalve? Sí se está dando un trabajo de cooperación judicial. Ella no solamente está a través del nuevo embajador de Colombia en Caracas, el embajador Milton, ¿cuál es el apellido del nuevo embajador en Caracas? ¿Arévalo o no? Bueno, el nuevo embajador en Caracas, está ella adelantando las gestiones. Rengifo. Gracias, Andrea. Por los canales diplomáticos, sino también a través de la cooperación judicial, ha hablado hasta con el fiscal general de ese país, Tarek El Aissami, para poder saber cuál es la realidad de este proceso, toda vez que ella insiste en que esto es un montaje que pudo haber sido manipulado e incluso sospecha ella, pero no hace una afirmación tajante, podría incluso haber aquí dinero incluido. Pero ella insiste que sí se están haciendo las gestiones, y no solamente se están haciendo las gestiones, sino que ha hablado largamente con el embajador de Colombia en Caracas para que por las vías diplomáticas y legales se pueda conocer en detalle esto de qué se trata y sobre todo por qué de repente algo que supuestamente era el 2014 revive en el año 2023. De eso le tengo 2 puntos muy concretos porque sé que no nos podemos extender mucho. La primera es que nos dicen que un juez en la justicia venezolana sí puede solicitar la orden de extradición aunque no esté condenado, para poder investigar y garantizar la justicia. Y lo mismo pasa con la orden de captura. Usted me decía al comienzo del programa que ella dijo que eso no se podía hacer. Según la justicia venezolana, que ya lo
lo vamos a ampliar, sí se puede hacer. Y lo otro que es muy importante es que la prescripción que alega Monsalve la tiene que dar un juez. Es decir, uno no puede decir, ay, sí, mi proceso ya prescribió porque ya pasaron 9, 10, 20 años. Pero no, si los tiene que un tiempos juez... pasan. Claro, pero un juez tiene que dar la prescripción. Ahora, que pasa también aquí en Colombia. Le voy a preguntar a Gabriela, nuestra bueno, corresponsal en Caracas, no sé si ella tenga mayor detalle de los hechos o de los supuestos hechos. ¿Sabe por qué, Gabriela? Porque la información que a nosotros nos dio la fiscal Monsalve, y en eso sí yo aplico aquí la jurisprudencia de la W, es que a la gente hay que creerle, es que los supuestos hechos son del año 2012. Y con el año 2012 ahí sí, Naidoo y también le digo a Gabriela en Caracas, ahí sí ya estaría todo prescrito. ¿Usted ha podido indagar algo, Gabriela? Juan Pablo, buenas tardes y buenas tardes a todos por allá. Pues no, recordemos que además aquí los expedientes judiciales son secretos, o sea, son a resguardo nada más de las partes, pero un poco lo que explicaba Naidoo es que la prescripción de los casos, en este caso, en el caso que se cita por hurto y estafa, según el ordenamiento jurídico, la estafa sería el caso más grave, por lo tanto, son 7 años para la prescripción. El Código Penal, en su artículo 110, señala también que hay una excepción, hay una parte extraordinaria, como se le denomina, que es que si la investigación continúa y el Estado todavía no ha podido responsabilizar a la persona que está siendo investigada, hay una excepción de que esos 7 años, en el caso de la estafa, se pueden extender hasta la mitad de esos 7 años, es decir, serían 7 años más 3,5 según lo que establece la ley, por lo cual, si estuviese el caso radicado en el 2014, todavía estaría en el límite para poder ser investigado. Nosotros desde la W pues nos comunicamos con el fiscal Tarek William Saab, estamos esperando respuesta, pero evidentemente pues como dijimos, al ser un caso penal, esto tiene resguardo nada más para las partes. Lo que señalaba la fiscal en cuanto a la orden de extradición no es así. La orden de extradición puede ejecutarse o puede solicitarse más bien para si la justicia, en este caso la justicia venezolana, necesita investigar el caso y la persona imputada se encuentra fuera del país. Pero fíjese usted que ahí también nos señaló la fiscal que la extradición en principio aplicaría si hubiese una condena que de momento no existe, y que ahí también es donde uno se pregunta, o sea, 10 años o 9 años para que se surtiera un proceso, ¿qué es lo que hay? Es más, mire, sobre esto, Naidoo, para que pasemos a otro punto también, Gabriela, quiero compartirles este documento que nos ha hecho llegar la misma fiscal Angélica Monsalve. Póngale cuidado. Este es el certificado de antecedentes penales que fue emitido el pasado 21 de julio de 2023, hace un mes, que dice claramente, Angélica María Monsalve tal, le tapamos la cédula de identidad, porque ustedes saben que es una información privada, se constata, luego de revisada la base de datos de la Oficina de Antecedentes Penales y hasta la emisión del presente documento, que el referido ciudadano no registra antecedentes penales en la República Bolivariana de Venezuela. Muy importante este documento, sobre todo por la fecha, porque recuérdeme usted, Naidoo, el documento que tenemos en donde se da una orden de aprehensión, ¿qué fecha tiene? Ese también es de junio, pero de 15 de junio. 15 de junio. Este documento es del 21. Es decir, Andrea, en principio, aquí más reciente, no habría nada que se le registre como antecedente penal a la fiscal Angélica Monsalve. Esto es importante como documento. Adelante, Naidoo. ¿Qué más tiene usted en su haber? Juan Pablo, pues le pregunto, y también es una pregunta para Angélica Monsalve, para la fiscal. Claro, que nosotros hablamos con Angélica Monsalve, tenemos respuesta, no sé si para todo, pero para casi todo. La juez 14 de primera instancia en funciones de control de la circunscripción judicial del área metropolitana de Caracas, Jessica Rivera Ochoa. Ella hace un extenso documento donde narra toda la denuncia del iraní Hamid Fasael. Ahí está el pasaporte, bueno, está todos los documentos de este señor, en el que él dice que Angélica Monsalve, en este negocio privado, lo estafó, y lo hurtó en un negocio que habían hecho. Bueno, ella narra todos los hechos, eso es muy importante, pero lo más importante acá es que dice
que fueron agotadas todas las diligencias de la investigación con los fines de ubicar a la ciudadana Angélica Monsalve. No se, con la cédula venezolana que quiero resaltar. La cédula de identidad. Exacto. No se ha logrado hasta la presente fecha, eso es hasta 2014, ¿no? En tal sentido y en el sentido del Ministerio Público, la magistratura especializada ha fortalecido esta tutela judicial, ha hablado con las víctimas, ha agotado todas las instancias y no la han podido contactar. Entonces yo me pregunto si la fiscal en algún momento de pronto quiso responder a ese proceso o si cuando ella dice que es un montaje, es que es un montaje también el proceso o estos papeles. ¿Por qué? Porque ella, y tengo otro documento en el que remite en 2013, el 27 de febrero de 2013, y tiene el recibido también del Ministerio Público de Venezuela, en el que ella dice que este señor, que tiene un nombre el iraní, la está acosando. Y la está maltratando ella. O sea, él hace la denuncia y ella la devuelve diciendo, no es así, él me está acosando, él me está maltratando. Eso sí, no le tengo respuesta al respecto. Digamos que lo único que sí es muy importante destacar aquí de lo que nos señaló la fiscal Angélica Monsalve es que ella dice, nunca he sido imputada. Y esto haciendo referencia a uno de los documentos, si mal no estoy, es el segundo documento que tenemos en nuestro poder, lo podemos poner en la pantalla, en donde habla de la imputada Angélica Monsalve. Le voy a pedir a Andrés que me ayude con este segundo documento, en donde aparece, no, este no es otro más adelante, en donde hablan de la ciudadana. Mire usted, si me amplía por favor el texto, porque ahí aparece, dice, aprender y trasladar a la sede de este juzgado a la imputada Angélica María Monsalve. Ella nos dice, a mí no me han imputado de nada. No ha habido ningún tipo de imputación. Es más, aquí lo tengo subrayado. Nunca he sido imputada. Y ahora, pues, la hacen aparecer como tal dentro del documento legal. Por ese tipo de inconsistencias es que también la misma fiscal Angélica Monsalve está pidiendo, por la vía diplomática, por la vía de la cooperación judicial, que le aclaren todo lo pertinente a este caso. Porque ella no entiende y por eso insiste mucho y nos lo dijo varias veces en la conversación que esto sería un montaje malintencionado para afectarle a ella en su imagen, más aún cuando ha realizado una cantidad muy importante de denuncias y además lleva una cantidad muy importante de casos que no son pocos y que no son de menor tamaño ante la justicia en Colombia. Y unos de hace 10 años, como el de los Nule, que empezaron a tomar acciones ahorita y desde hace 10 años, los ríos Velilla, de Transmilenio, pero ya Andrés nos hizo el favor de subir los dos documentos que yo estaba leyendo hace unos minutos, en donde está el relato de la fiscal Monsalve, no sé si ya lo podemos ver, sí, no sé si podemos subir un poco, pero yo voy a decir presuntos documentos. Sí, me parece bien. O el presunto relato. Me parece bien. Mejor, voy a decir presunto relato, pero podemos... Andrés, ¿podemos cambiar el documento? Son 2 hojas. Sí, pasemos a la siguiente hoja, por favor, Andrés. A ver, veamos. Ahí, pero váyanos contando mientras tanto, Naidu, lo que usted tiene. Se ve lejos, pero es que ahí es donde hace el relato de maltrato verbal, persecución, intimidación y acoso, dice, acoso hacia mi persona y demás integrantes de mi familia por parte de dicho ciudadano, el iraní, con quien mantuve una relación laboral y de amistad desde el mes de octubre del 2012. Específicamente atendiendo los aspectos jurídicos, administrativos y representaciones legales de una empresa que aparece ahí de Venezuela y de la empresa Responsabilidad Limitada Taracet Tabriz, que aparece aquí en Google y es de infraestructura. Entonces, según ese relato, ella sí acepta que hubo un negocio con él, pero lo que no sabemos entonces es si es mentira el relato, los hechos o los papeles. Es muy simple y nos lo está señalando la fiscal Monsalve. Yo conozco a Hamid Fasel, fui su abogada, Ahora el señor Fasel dice que no la conoce. Es más, nos hizo llegar un documento, no lo vamos a publicar, pero lo tenemos aquí en nuestro registro, en donde efectivamente se da cuenta de la relación o vínculo que existió entre el ciudadano iraní y la fiscal Monsalve. En fin, yo creo que hemos presentado aquí, Naidu, 2 perspectivas sobre un hecho. Y lo más importante, tuvimos la posibilidad de hablar con la fiscal y contrastar estos elementos que hoy día están circulando. Es que hasta me dijeron, Naidu, que en el Congreso de la República hay quien carga con un cartapacio con estos papeles. No sé por qué.
No sé por qué una persona en el Congreso anda con esto. Pero sí es llamativo que un proceso del 2014 de repente reviva, como el ave fénix de las cenizas en el año 2023. Es llamativo que en 2014 no hubieran podido ubicar a la fiscal y ahora, pues si quieren, esto es levantando el teléfono. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, si quisiera, Gabriela podría llamar a la fiscal Angélica Monsalve, porque creo que es muy fácil de ubicar, ¿no? Y el fiscal Tarek William Saab sabe cómo conectarse con la fiscalía en Colombia, ¿o no, Gabriela? No, totalmente. Además, se acaba de hacer un caso de colaboración judicial en el caso de Aida Merlano. Aida Merlano fue una colaboración judicial, así como otros delincuentes que fueron recientemente extraditados desde Venezuela hacia Colombia. E insisto, aquí la fiscal tiene un error en cuanto a que la extradición, al menos en el caso venezolano, no conozco el lado de la justicia colombiana, pero en el caso de la justicia venezolana, se puede solicitar la extradición aun cuando la persona no esté condenada. Bien. Está pasando muchísimo en los casos políticos, de hecho. Pero fíjese usted, Gabriela, si eso quisiera ser así, si quisieran extraditarla, pues se tiene que dar un proceso y se tiene que traer los documentos y se tienen que presentar ante la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia tendría que avalar esto y luego el presidente firmarlo. Hasta donde sabemos, Inaidú va a hacer también la misión ante la Corte. Este documento o esta solicitud o este pedido de colaboración no se ha hecho. No se ha hecho. Entonces también la pregunta es, ¿a qué se está jugando? ¿Existe o no existe un verdadero interés? Pero ¿sabe qué, Gabriela? Para que dejemos esto en punta porque nos tenemos que ir, ya me están regañando aquí por el pinganillo. Averigüemos quién es la juez que de repente redescubrió este expediente 9 años después, porque sí es muy llamativo, Gabriela, pero muy llamativo, que de repente reapareció. Y reapareció con una orden de captura, reiterando una orden de captura de hace 9 años. ¿Fue que algo le estremeció a esta juez? ¿O es que hay algo novedoso dentro del caso? ¿Le parece esa tarea, Gabriela, para que nos actualicemos más adelante? Sí, que sí. Que sí. Perfecto. Listo, perfecto. Perfecto. Listo. Tarea asumida. Gracias, Gabriela.